Es un gusto y una alegría estar aquí nuevamente delante de ustedes, trayendo un nuevo contenido a este canal, esperando que sea una gran bendición para ustedes. El tema para este día lo hemos titulado El plan de salvación. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cuán abarcante es? ¿A quiénes beneficia? Trataremos de dar respuesta a estas preguntas en el desarrollo de este tema. Y para comenzar, podemos decir que el plan de salvación se puede resumir en el siguiente texto. Buscaremos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estas pocas palabras se encuentra resumido el plan de salvación, que a primera vista beneficia a un mundo caído. Sin embargo, al mirar más de cerca y con detenimiento el plan trazado por el Padre, podemos percatarnos de cuán abarcante realmente es. Consideremos la siguiente cita que nos habla al respecto, que dice: si el velo que separa el mundo visible del invisible pudiera alzarse, y si los hijos de Dios pudiesen contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los ángeles santos, y Satanás y sus huestes perversas, a propósito de la redención del hombre, si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor preparadas para resistir los designios de Satanás. Su mente se llenaría de solemnidad en vista de la vasta extensión e importancia del plan de redención y la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo. Quedarían humillados, aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en su salvación. La extensión e importancia y resultados de este plan es tan abarcante como la eternidad misma. Nuestras mentes pueden ocuparse con fervor en conocerlo y comprenderlo. Sin embargo, nunca lo agotaremos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que el plan de salvación se diese a conocer? Buscaremos en nuestra Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fue la caída de la raza humana lo que hizo que el plan de redención fuese revelado. Inmediatamente después de la caída del hombre, el cielo entró en acción. Se llevó a cabo un consejo de paz en favor de la raza humana. Esto lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Él edificará el templo del Señor, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono, y consejo de paz será entre ambos, a dos. Nadie más en el universo formaba parte de este consejo de paz, solamente el Padre y el Hijo. Se reúnen para tratar el modo de salvar al hombre. Y uno de los resultados inmediatos de esta reunión lo podemos notar en el siguiente texto.
En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El cielo no tardó en obrar a favor de los pecadores. El plan de salvación comienza a ejecutarse poniendo un límite a las fuerzas de Satanás y estableciendo una enemistad entre los hijos de Dios y el maligno. En este consejo de paz, donde se da el primer cumplimiento del siguiente texto, es aquí donde vemos que Juan 3:16 en un principio tiene su primer cumplimiento. Un texto bien conocido por nosotros. Y es aquí donde Dios decide entregar a su Hijo en sacrificio por amor a los pecadores. Es en este consejo de paz donde también se cumple Apocalipsis 13:8, que nos dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde que Dios decide entregarlo. Dios posee tal carácter que lo que Él promete lo da por hecho, desde el mismo momento en que Él se compromete llevarlo a cabo. Preguntamos entonces, ¿qué es el plan de salvación? El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Según esta cita inspirada, el plan de salvación no fue un plan trazado en un último momento. Era un plan que ya existía. Y sin embargo, era algo que por mucho tiempo había estado oculto y que simultáneamente era el fundamento del trono de Dios. Y este plan se manifestó o se reveló después de la caída del hombre. En el libro de Mateo 13:35 se nos dice lo siguiente. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué cosas estaban escondidas? ¿En quién estaba escondido el plan de salvación? Veamos qué se nos dice en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Todo estaba escondido en la mente del Padre. El plan de redención, preguntamos, ¿es algo que se limita a un plan trazado por el Padre o es algo más? En el libro de Lucas 19:9 se nos dice lo siguiente. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Según lo que hemos escuchado, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa.
De modo que el plan de salvación no se limita a un plan trazado. Es eso también. Sin embargo, las Escrituras, el plan de salvación es presentado como una persona, Jesús el Cristo. De modo que es correcto decir que el plan de salvación en forma encarnada es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los primeros beneficiados cuando este plan fue trazado en los días de la eternidad? Nuestro texto que leímos al inicio, Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, nos revela quiénes son los primeros en ser beneficiados con este plan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A primera vista, nosotros los pecadores somos los primeros beneficiados por este plan trazado por el Padre. Sin embargo, además de que el pecador arrepentido sea redimido, ¿qué más va a ser redimido? En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, se nos revela, aparte del ser humano, ¿qué otra cosa será redimida? Dice Apocalipsis 21, 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió y sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Ahora bien, ¿para beneficio de quién fue trazado el plan de salvación? ¿Solamente para este mundo caído? ¿Para quiénes más es Jesús? ¿Le pertenece solamente a los redimidos? Esta cita nos dice lo siguiente: el clamor consumado es tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. También los ángeles leales a Dios reciben el beneficio de la victoria de Cristo. Sin embargo, aparte de los ángeles, existen otros seres creados que también reciben este beneficio. Veamos qué se nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corintios 4, 9. Pues yo pienso que Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en exhibición, los posteros de todos, como hombres condenados a muerte, porque hemos venido a hacer espectáculo al universo, tanto a los ángeles como a los hombres. La redención no fue una idea de último momento, no fue un plan formulado después de la caída de Adán, sino un propósito eterno. Sufrió ser forjado por la bendición, no solo de este átomo de un mundo, sino por el bien de todos los mundos que Dios había creado.
Hasta este punto, estamos observando que el plan de salvación beneficia a los seres humanos de este mundo, beneficia a este mundo caído, a los ángeles leales que nunca pecaron y también a los mundos no caídos. Por lo visto, este plan es muy abarcante, pero ¿sería posible que alguien más podría ser beneficiado? ¿Tiene el plan de salvación un propósito más elevado que solamente redimir al hombre? Esta es una cita del Espíritu de Poesía que nos dice lo siguiente: está por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con gran poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto está en Mateo 24:24. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. El propósito final del plan de salvación es vindicar el carácter de Dios delante de todos los impíos y finalmente delante de todo el universo. El objetivo último del plan de redención es justificar al Padre y a su Hijo en su trato con el pecado y los pecadores. Esta otra cita inspirada nos dice lo siguiente: el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Pero nos preguntamos, ¿este plan de salvación por cuánto tiempo durará su resultado? ¿Cuán eficaz será la cura que ha proporcionado al pecado? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9, donde se nos dice: ¿qué pensáis contra el Señor? Él hace consumación. No se levantará 2 veces la tribulación. Y para concluir, para afirmar esta idea, leemos la siguiente cita inspirada: la ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como la ley de la libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Como nos hemos percatado, el plan de salvación es más abarcante de lo que pudimos haber pensado en algún momento. No solamente se trazó para salvar a la raza humana, sino también para rescatar este mundo perdido. Pero no solamente este mundo perdido, sino también a los ángeles leales del cielo, también a los seres de otros mundos que no han caído en pecado. Pero no se limita a esto. También su propósito final y más alto es vindicar el carácter de Dios delante de toda la humanidad y todo el universo. Esperamos que este tema pueda ser de mucha utilidad para su vida espiritual y esperamos que Dios pueda bendecirlo. Si este tema es de ayuda para usted y le ha gustado, por favor, denle un like. Y si aún no está suscrito al canal, pueda elegir la opción de suscribirse para que usted pueda recibir las notificaciones de los siguientes videos que estaremos subiendo. Que Dios pueda bendecirlos y nos veremos próximamente hasta un nuevo video. Hasta luego.